Ricardo, Gabriela y yo tenemos una noticia maravillosa que compartir. Estamos embarazados. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Ricardo se preguntó si la llamada se había cortado. Finalmente, la voz de Elena se escuchó, fría y mesurada. ¿Embarazada? Entiendo. Qué inesperado. Estamos encantados, continuó Ricardo, tratando de inyectar calidez en la conversación. Queríamos que fuera de las primeras en saber que va a ser abuela. Otra pausa. De verdad. Bueno, felicidades, supongo. ¿Cuándo se espera que ocurra este evento? La mandíbula de Ricardo se tensó ante el tono clínico de su madre. El 12 de enero. Y no es un evento, madre. Es su nieto. Por supuesto. Bueno, hablaremos pronto. Adiós, Ricardo. La línea se cortó, dejando a Ricardo mirando su teléfono con incredulidad. Gabriela vio su rostro decaído y sintió que su propio corazón se hundía. No está feliz, observó Gabriela en voz baja. No es nada, respondió Ricardo amargamente. Pero no importa. Esto se trata de nosotros, de nuestra familia. Su reacción no cambia lo increíble que es esto. Pero incluso cuando Ricardo intentó mantener su alegría, un miedo frío se estaba asentando en su estómago. La falta de entusiasmo de su familia por su matrimonio era una cosa, pero su completo desprecio por su hijo era algo completamente diferente. ¿Qué oscuros planes ya se estaban formando en la mente de Elena cuando colgó el teléfono? ¿Y por qué la noticia de la felicidad de Ricardo la llenó de una rabia tan calculada? Desde el momento en que se confirmó el embarazo de Gabriela, Ricardo se transformó en un hombre poseído por el amor. No solo por su esposa, sino por el pequeño milagro que crecía dentro de ella. A la mañana siguiente, después de su cita con el médico, Gabriela se despertó y encontró a Ricardo ya vestido y moviéndose por su dormitorio con la energía de un hombre en una misión. En sus manos había un diario encuadernado en cuero y un bolígrafo, su rostro brillante con propósito. ¿Qué está haciendo?, preguntó Gabriela somnolienta, estirándose en las sábanas de seda. Planeando, respondió Ricardo, sentándose a su lado con el diario abierto. Voy a documentar todo, cada día de este embarazo, cada hito, cada momento. Nuestro hijo sabrá exactamente lo mucho que fue deseado y amado desde el principio. El corazón de Gabriela se derritió cuando vio la primera entrada en la pulcra letra de Ricardo. Día 1 del conocimiento. Hoy descubrimos que vamos a ser padres. Nunca he sentido una alegría como esta. Ya movería montañas por este niño que ni siquiera he conocido. ¿Va a escribir todos los días?, le preguntó, conmovida más allá de las palabras. Todos los días, confirmó Ricardo, besando su frente. Y eso es solo el comienzo de mis planes. Durante las siguientes semanas, la devoción de Ricardo alcanzó nuevas alturas que asombraron incluso a Gabriela. Todas las mañanas le traía el desayuno a la cama, no preparado por su ama de llaves, sino hecho por sus propias manos. Fruta fresca cortada en trozos perfectos, tostadas de pan integral con la miel orgánica que ella anhelaba y té de hierbas que él había investigado específicamente para mujeres embarazadas. No tiene que hacer esto todos los días, protestó Gabriela, mientras él arreglaba otra hermosa bandeja de desayuno. Quiero hacerlo, respondió Ricardo con firmeza. Está llevando a nuestro hijo. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que esté perfectamente nutrida y cuidada. Leyó libros sobre el embarazo con la intensidad que una vez había reservado para los contratos de negocios, resaltando pasajes y tomando notas en los márgenes.
Su mesa de café se cubrió de guías sobre nutrición prenatal, desarrollo infantil y filosofías de crianza. ¿Sabía que a las 8 semanas nuestro bebé ya tiene el tamaño de una frambuesa?, anunció Ricardo una tarde, levantando la vista de su última lectura. Sí lo sabía, se rió Gabriela, sentándose a su lado en el sofá, porque me lo dijo ayer cuando tenían el tamaño de un arándano. Esto es fascinante, continuó Ricardo, completamente absorto. A las 12 semanas podrán oír sonidos. Quiero empezar a leerles de inmediato. Y lo hizo. Todas las noches, Ricardo se colocaba junto al creciente vientre de Gabriela, leyéndole de todo, desde literatura clásica hasta cuentos infantiles, con una voz suave y amorosa. Buenas noches, pequeño milagro. Comenzaba cada sesión. Soy su papá, y la amo más que a todas las estrellas del cielo. Cuando Gabriela experimentaba náuseas matutinas, Ricardo estaba allí con té de jengibre y paños frescos, sosteniéndole el cabello y frotándole los hombros con infinita paciencia. Siento que se sienta tan mal, le susurraba, pero estoy agradecido todos los días por lo que su cuerpo está haciendo por nuestra familia. ¿No le importa que vomite constantemente y no pueda retener la comida?, preguntó Gabriela débilmente, después de una mañana particularmente mala. ¿Importarme? Gabriela, está creando vida, está haciendo crecer a nuestro hijo dentro de usted. Nunca ha sido más hermosa para mí. Para el segundo mes de embarazo, Ricardo había transformado una de sus habitaciones de repuesto en un espacio temporal de planificación de guardería. Las paredes estaban cubiertas con muestras de pintura, catálogos de muebles y bocetos de posibles diseños de habitaciones. Pasó horas investigando cunas, investigando la seguridad infantil y planificando cada detalle del entorno de su bebé. Quiero que todo sea perfecto, le explicó a Gabriela cuando lo encontró rodeado de catálogos de artículos para bebés a medianoche. El asiento de coche más seguro, la cuna más cómoda, lo mejor de todo. Al bebé no le importarán las cosas caras, dijo Gabriela suavemente, pasando los dedos por su cabello. Solo le importará ser amado. Entonces será el niño más amado de la historia, respondió Ricardo, subiéndola a su regazo y poniendo las manos de ambos en su vientre ligeramente redondeado. Cuando Gabriela no podía dormir debido a las molestias del embarazo, Ricardo le masajeaba los pies, la espalda, los hombros, lo que le doliera, mientras le contaba historias sobre las futuras aventuras de su familia. Les enseñaremos a montar a caballo en el castillo, murmuraba, mientras sus manos hacían magia en sus músculos tensos. Y a apreciar los buenos libros y a ser amables con todos los que conozcan, como su madre. Y si se parecen más a usted, con un genio para los negocios y los números, preguntó Gabriela. Entonces les enseñaremos que el éxito no es nada sin amor y familia, respondió Ricardo. Nunca dudarán de su valor. Nunca pasarán 32 años de su vida sintiéndose vacíos por dentro. A los 5 meses de embarazo en septiembre, durante su tercera cita de ultrasonido, escucharon el latido del corazón de su bebé de nuevo y se enteraron de que tendrían un niño. Ricardo le agarró la mano a Gabriela con tanta fuerza que pensó que podría romperle los dedos, ambos llorando mientras el ritmo fuerte y constante llenaba la sala de examen. Ese es el corazón de nuestro bebé, dijo Ricardo con asombro, su voz gruesa de emoción. Fuerte y sano, confirmó el médico con una sonrisa. Todo se ve perfecto. Al salir del edificio, Ricardo no podía dejar de sonreír. Llamó a su asistente desde la acera, su voz vibrando de emoción.
Cancela todo lo que no sea absolutamente crítico para el próximo mes. Mis prioridades acaban de cambiar por completo. Esa tarde, sabían que tenían que compartir su noticia con la familia de Ricardo. A pesar de todo lo que había sucedido durante su visita en abril, Gabriela todavía creía en el poder de una nueva vida para unir a las familias. Tal vez esto cambie las cosas, dijo esperanzada, mientras Ricardo marcaba el número de su madre. Tal vez un nieto ablande sus corazones. Ricardo no era tan optimista, pero no podía negar la esperanza de su esposa. Madre, soy Ricardo. Gabriela y yo tenemos una noticia maravillosa que compartir. Estamos embarazados. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Ricardo se preguntó si la llamada se había cortado. Finalmente, la voz de Elena se escuchó, fría y mesurada. ¿Embarazada? Entiendo. Qué inesperado. Estamos encantados, continuó Ricardo, tratando de inyectar calidez en la conversación. Queríamos que fuera de las primeras en saber que va a ser abuela. Otra pausa. De verdad. Bueno, felicidades, supongo. ¿Cuándo se espera que ocurra este evento? La mandíbula de Ricardo se tensó ante el tono clínico de su madre. El 12 de enero. Y no es un evento, madre, es su nieto. Por supuesto. Bueno, hablaremos pronto. Adiós, Ricardo. La línea se cortó, dejando a Ricardo mirando su teléfono con incredulidad. Gabriela vio su rostro decaído y sintió que su propio corazón se hundía. No está feliz, observó Gabriela en voz baja. No es nada, respondió Ricardo amargamente. Pero no importa. Esto se trata de nosotros, de nuestra familia. Su reacción no cambia lo increíble que es esto. Pero incluso cuando Ricardo intentó mantener su alegría, un miedo frío se estaba asentando en su estómago. La falta de entusiasmo de su familia por su matrimonio era una cosa, pero su completo desprecio por su hijo era algo completamente diferente. ¿Qué oscuros planes ya se estaban formando en la mente de Elena cuando colgó el teléfono? ¿Y por qué la noticia de la felicidad de Ricardo la llenó de una rabia tan calculada? Desde el momento en que se confirmó el embarazo de Gabriela, Ricardo se transformó en un hombre poseído por el amor, no solo por su esposa, sino por el pequeño milagro que crecía dentro de ella. A la mañana siguiente, después de su cita con el médico, Gabriela se despertó y encontró a Ricardo ya vestido y moviéndose por su dormitorio con la energía de un hombre en una misión. En sus manos había un diario encuadernado en cuero y un bolígrafo, su rostro brillante con propósito. ¿Qué está haciendo?, preguntó Gabriela somnolienta, estirándose en las sábanas de seda. Planeando, respondió Ricardo, sentándose a su lado con el diario abierto. Voy a documentar todo, cada día de este embarazo, cada hito, cada momento. Nuestro hijo sabrá exactamente lo mucho que fue deseado y amado desde el principio. El corazón de Gabriela se derritió cuando vio la primera entrada en la pulcra letra de Ricardo. Día 1 del conocimiento. Hoy descubrimos que vamos a ser padres. Nunca he sentido una alegría como esta. Ya movería montañas por este niño que ni siquiera he conocido. ¿Va a escribir todos los días?, le preguntó, conmovida más allá de las palabras. Todos los días, confirmó Ricardo, besando su frente. Y eso es solo el comienzo de mis planes. Durante las siguientes semanas, la devoción de Ricardo alcanzó nuevas alturas que asombraron incluso a Gabriela. Todas las mañanas le traía el desayuno a la cama, no preparado por su ama de llaves, sino hecho por sus propias manos. Fruta fresca cortada en trozos perfectos, tostadas de pan integral con la miel orgánica que ella anhelaba
y té de hierbas que él había investigado específicamente para mujeres embarazadas. «No tiene que hacer esto todos los días», protestó Gabriela, mientras él arreglaba otra hermosa bandeja de desayuno. «Quiero hacerlo», respondió Ricardo con firmeza. «Está llevando a nuestro hijo. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que esté perfectamente nutrida y cuidada». Leyó libros sobre el embarazo con la intensidad que una vez había reservado para los contratos de negocios, resaltando pasajes y tomando notas en los márgenes. Su mesa de café se cubrió de guías sobre nutrición prenatal, desarrollo infantil y filosofías de crianza. «¿Sabía que a las 8 semanas nuestro bebé ya tiene el tamaño de una frambuesa?», anunció Ricardo una tarde, levantando la vista de su última lectura. «Sí lo sabía», se rió Gabriela, sentándose a su lado en el sofá, «porque me lo dijo ayer cuando tenían el tamaño de un arándano». «Esto es fascinante», continuó Ricardo, completamente absorto. «A las 12 semanas podrán oír sonidos. Quiero empezar a leerles de inmediato». Y lo hizo. Todas las noches, Ricardo se colocaba junto al creciente vientre de Gabriela, leyéndole de todo, desde literatura clásica hasta cuentos infantiles con una voz suave y amorosa. «Buenas noches, pequeño milagro», comenzaba cada sesión. «Soy su papá, y la amo más que a todas las estrellas del cielo». Cuando Gabriela experimentaba náuseas matutinas, Ricardo estaba allí con té de jengibre y paños frescos, sosteniéndole el cabello y frotándole los hombros con infinita paciencia. «Siento que se sienta tan mal», le susurraba, «pero estoy agradecido todos los días por lo que su cuerpo está haciendo por nuestra familia. ¿No le importa que vomite constantemente y no pueda retener la comida?», preguntó Gabriela débilmente, después de una mañana particularmente mala. «¿Importarme? Gabriela, está creando vida, está haciendo crecer a nuestro hijo dentro de usted. Nunca ha sido más hermosa para mí». Para el segundo mes de embarazo, Ricardo había transformado una de sus habitaciones de repuesto en un espacio temporal de planificación de guardería. Las paredes estaban cubiertas con muestras de pintura, catálogos de muebles y bocetos de posibles diseños de habitaciones. Pasó horas investigando cunas, investigando la seguridad infantil y planificando cada detalle del entorno de su bebé. «Quiero que todo sea perfecto», le explicó a Gabriela, cuando lo encontró rodeado de catálogos de artículos para bebés a medianoche. El asiento de coche más seguro, la cuna más cómoda, lo mejor de todo. «Al bebé no le importarán las cosas caras», dijo Gabriela suavemente, pasando los dedos por su cabello. «Solo le importará ser amado». «Entonces será el niño más amado de la historia», respondió Ricardo, subiéndola a su regazo y poniendo las manos de ambos en su vientre ligeramente redondeado. Cuando Gabriela no podía dormir debido a las molestias del embarazo, Ricardo le masajeaba los pies, la espalda, los hombros, lo que le doliera, mientras le contaba historias sobre las futuras aventuras de su familia. «Les enseñaremos a montar a caballo en el castillo», murmuraba, mientras sus manos hacían magia en sus músculos tensos. «Y a apreciar los buenos libros y a ser amables con todos los que conozcan, como su madre. Y si se parecen más a usted, con un genio para los negocios y los números», preguntó Gabriela. «Entonces les enseñaremos que el éxito no es nada sin amor y familia», respondió Ricardo. «Nunca dudarán de su valor. Nunca pasarán 32 años de su vida sintiéndose vacíos por dentro». A los 5 meses de embarazo en septiembre, durante su tercera cita de ultrasonido, escucharon el latido del corazón de su bebé de nuevo y se enteraron de que tendrían un niño. Ricardo le agarró la mano a Gabriela con tanta fuerza
que pensó que podría romperle los dedos, ambos llorando, mientras el ritmo fuerte y constante llenaba la sala de examen. «Ese es el corazón de nuestro bebé», dijo Ricardo con asombro, su voz gruesa de emoción. «Fuerte y sano», confirmó el médico con una sonrisa. «Todo se ve perfecto». Al salir del edificio, Ricardo no podía dejar de sonreír. Llamó a su asistente desde la acera, su voz vibrando de emoción. «Cancela todo lo que no sea absolutamente crítico para el próximo mes. Mis prioridades acaban de cambiar por completo». Esa tarde, sabían que tenían que compartir su noticia con la familia de Ricardo. A pesar de todo lo que había sucedido durante su visita en abril, Gabriela todavía creía en el poder de una nueva vida para unir a las familias. «Tal vez esto cambie las cosas», dijo esperanzada, mientras Ricardo marcaba el número de su madre. «Tal vez un nieto ablande sus corazones». Ricardo no era tan optimista, pero no podía negar la esperanza de su esposa. «Madre, soy Ricardo. Gabriela y yo tenemos una noticia maravillosa que compartir. Estamos embarazados». El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Ricardo se preguntó si la llamada se había cortado. Finalmente, la voz de Elena se escuchó, fría y mesurada. «¿Embarazada? Entiendo. Qué inesperado». «Estamos encantados», continuó Ricardo, tratando de inyectar calidez en la conversación. «Queríamos que fuera de las primeras en saber que va a ser abuela». Otra pausa. «¿De verdad? Bueno, felicidades, supongo. ¿Cuándo se espera que ocurra este evento?» La mandíbula de Ricardo se tensó ante el tono clínico de su madre. «El 12 de enero. Y no es un evento, madre. Es su nieto. Por supuesto. Bueno, hablaremos pronto. Adiós, Ricardo». La línea se cortó, dejando a Ricardo mirando su teléfono con incredulidad. Gabriela vio su rostro decaído y sintió que su propio corazón se hundía. «No está feliz», observó Gabriela en voz baja. «No es nada», respondió Ricardo amargamente. «Pero no importa. Esto se trata de nosotros, de nuestra familia». Su reacción no cambia lo increíble que es esto. Pero incluso cuando Ricardo intentó mantener su alegría, un miedo frío se estaba asentando en su estómago. La falta de entusiasmo de su familia por su matrimonio era una cosa, pero su completo desprecio por su hijo era algo completamente diferente. ¿Qué oscuros planes ya se estaban formando en la mente de Elena cuando colgó el teléfono? ¿Y por qué la noticia de la felicidad de Ricardo la llenó de una rabia tan calculada? El 12 de enero comenzó como cualquier otro día del embarazo de Gabriela, con el suave beso de Ricardo en su frente y su susurro de buenos días a su hijo. Pero terminaría con una traición tan devastadora que destrozaría 3 vidas para siempre. Gabriela se despertó a las 5 de la mañana, con el dolor agudo e inconfundible de las contracciones que se extendían por su vientre hinchado. Con exactamente 40 semanas de embarazo, justo en la fecha de parto, esperaba que el parto comenzara en cualquier momento. Pero la realidad aún le cortó la respiración. «Ricardo», susurró, sacudiendo suavemente el hombro de su marido. «Ricardo, ya es hora». Los ojos de Ricardo se abrieron al instante. Sus reflejos de hombre de negocios entraron en acción al ver la mezcla de emoción y dolor en el rostro de su esposa. «¿El bebé? ¿Estás segura?» «Estoy segura», respiró Gabriela durante otra contracción. «Nuestro pequeño milagro está listo para conocernos». En cuestión de minutos, Ricardo estaba en modo de protección total, cronometrando las contracciones con precisión militar,
mientras recogía su bolsa de hospital, cuidadosamente empacada. 4 minutos de diferencia. Duran 45 segundos cada una, anunció, su voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Deberíamos ir al hospital pronto. Déjame llamar a mi hermana primero, dijo Gabriela, tomando su teléfono. Quiero que Mónica lo sepa. Mientras Gabriela hablaba con su hermana Mónica en susurros emocionados, Ricardo llamó a su madre para compartir la trascendental noticia. La voz de Elena era extrañamente sin aliento cuando respondió. «¿Ricardo? ¿Qué pasa? Es muy temprano. No pasa nada, madre. Todo es perfecto. Gabriela está de parto. Va a ser abuela». Hubo una pausa que duró demasiado. Luego la voz de Elena regresó con un extraño temblor. ¿De parto? Pero pensé, Dios mío, por supuesto, qué emocionante. Nos dirigimos al Hospital Montesinaí dentro de 1 hora, dijo Ricardo. Su emoción hizo que se perdiera el tono extraño en la voz de su madre. Espera, la voz de Elena de repente se volvió urgente. Ricardo, necesito verte antes de que te vayas. Es por el contrato de Weatherford. Ha habido un gran avance que requiere tu atención inmediata. Madre, mi esposa está de parto. Lo que sea puede esperar. No, no puede. La voz de Elena se quebró con una emoción inusual. Ricardo, por favor, esto podría destruir todo lo que hemos construido. Solo ven rápido y luego podrás ir al hospital. Ricardo miró a Gabriela, que estaba respirando durante otra contracción, con una determinación concentrada. No puedo dejar a Gabriela ahora mismo. Tráela contigo entonces. Solo tomará 20 minutos, y el aire fresco podría ayudarle con su dolor. En contra de su mejor juicio, Ricardo aceptó. Gabriela, confiando en la familia de su marido a pesar de todo lo que le habían hecho pasar, asintió con su consentimiento. Si es importante para usted, podemos pasar rápidamente. El viaje a la finca se sintió eterno a medida que las contracciones de Gabriela se intensificaban. Ricardo le sostuvo la mano, su propia palma sudando de ansiedad, mientras veía a su esposa luchar con un dolor cada vez mayor. «No deberíamos haber venido», murmuró mientras cruzaban las familiares puertas. «Deberíamos haber ido directamente al hospital». «Está bien», jadeó Gabriela. 20 minutos, luego conocemos a nuestro bebé. Pero en el momento en que entraron en la finca, Elena se desplomó. No gradualmente, no con una advertencia, sino una caída dramática que la hizo chocar contra el piso de mármol del vestíbulo, con un golpe nauseabundo. Yacía allí jadeando, agarrándose el pecho, con el rostro pálido y la respiración agitada. Madre, Ricardo se arrodilló a su lado. Su entrenamiento médico de los cursos de primeros auxilios de la Escuela de Negocios entró en acción. «Llamen a emergencias ahora, no a hospitales», jadeó Elena débilmente. Solo dolor en el pecho. «Estrés por los negocios. Estaré bien si solo puedo». «Descansar», apareció Silvia como si hubiera sido convocada por magia. Su rostro, una máscara de preocupación. «Ha estado así toda la mañana, desde que llamaste». El estrés por la situación de Weatherford, combinado con la preocupación por convertirse en abuela, ha sido demasiado para su corazón. Gabriela, a pesar de su propio dolor, se arrodilló junto a Elena con una preocupación genuina. «Señora Vidal, necesita atención médica, por favor. Permítanos llamar a una ambulancia». «No», susurró Elena, agarrando la mano de Ricardo con una fuerza sorprendente. «Solo necesito a mi hijo aquí. Por favor, Ricardo, no me dejes».
Ricardo miró a su esposa de parto y a su madre aparentemente moribunda, desgarrado por opciones imposibles. Gabriela, ¿qué piensa? Vaya con su madre, dijo Gabriela con los dientes apretados, mientras le daba otra contracción. Mónica ya viene. Puede llevarme al hospital. No puedo dejarla de parto. No puede dejar que su madre sufra sola tampoco, respondió Gabriela, su enorme corazón mostrándose incluso en su momento de mayor necesidad. La familia cuida a la familia. Cuando Mónica llegó para ayudar a Gabriela a subir al coche, Elena le apretó la mano a Ricardo con más fuerza. Quédate conmigo, hijo. Por favor. Estoy tan asustada. Era la primera vez que Ricardo escuchaba vulnerabilidad en la voz de su madre, y eso destrozó su resolución. Nos vemos en el hospital tan pronto como pueda, le prometió a Gabriela, besándola profundamente. La amo. Dígale a nuestro bebé que papá los ama. Yo también lo amo, susurró Gabriela de vuelta. Cuide a su madre. En el momento en que el coche de Gabriela desapareció por el camino de entrada, el ataque al corazón de Elena se resolvió milagrosamente. Se sentó en el sofá donde Ricardo la había colocado con cuidado. Su color regresó y su respiración se normalizó. «Madre, ¿se siente mejor?», preguntó Ricardo. El alivio inundó su voz. «Mucho mejor, cariño». «Silvia, tráeme esos archivos de la caja fuerte». «¿Qué archivos?», preguntó Ricardo, confundido por el repentino cambio en el comportamiento de su madre. Silvia regresó con un sobre de Manila, su rostro sombrío con falsa tristeza. «Ricardo, hay algo que necesitas saber sobre Gabriela, algo que descubrimos hace semanas, pero no sabíamos cómo decírtelo». «¿De qué están hablando?». La voz de Ricardo llevaba un toque de advertencia. «Contratamos a un investigador privado», dijo Elena, su voz pesada con falso arrepentimiento. «No para espiar, sino para protegerte. Necesitábamos saber más sobre la mujer con la que te casaste tan de repente. No tenía ningún derecho». «Teníamos todo el derecho», interrumpió Silvia, «y nos alegramos de haberlo hecho». «Ricardo, Gabriela te ha estado mintiendo». Con manos temblorosas que delataban su emoción en lugar de su dolor, Elena abrió el sobre y esparció fotografías sobre la mesa de café. Las imágenes mostraban a Gabriela en una conversación íntima con un hombre atractivo en varios lugares de la ciudad. Restaurantes, parques, incluso lo que parecía ser el vestíbulo de un hotel. «Este es Ricardo Mendoza», dijo Elena, su voz goteando de una simpatía fabricada. «Se ha estado reuniendo con tu esposa durante meses, incluso durante su embarazo». Ricardo miró las fotos. Su mundo se inclinó fuera de su eje. «Esto no puede ser real. Gabriela nunca...». «Hay más», dijo Silvia suavemente, sacando un segundo juego de documentos. «Resultados de ADN. Las pruebas preliminares muestran que el bebé que Gabriela está llevando no es tuyo, Ricardo». Los papeles parecían oficiales, completos con membretes médicos y terminología científica que la mente conmocionada de Ricardo no podía procesar. Pero la conclusión era clara. Probabilidad de paternidad, 0%. «No», susurró Ricardo, su voz quebrándose. «Esto es imposible. Gabriela me ama». «Ella nunca...». «Tampoco queríamos creerlo», dijo Elena, moviéndose para sentarse junto a su hijo devastado. «Pero la evidencia es abrumadora. Te ha estado usando, Ricardo. Tu dinero, tu nombre, tu protección». El teléfono de Ricardo vibró con un mensaje de Mónica. «El parto avanza rápidamente». «¿Dónde estás?». Mirando su teléfono, las fotos esparcidas ante él, los rostros preocupados de su familia,
Ricardo sintió que algo moría dentro de su pecho. La mujer en la que había confiado con todo su corazón. La mujer que llevaba lo que él había creído que era su hijo, había estado viviendo una mentira. Con las manos temblando de rabia y desamor, Ricardo escribió el mensaje que lo destruiría todo. Yo o el bebé. Elige. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Las palabras de Gabriela enviadas entre contracciones. Elijo a nuestro bebé. Siempre a nuestro bebé. Para la mente devastada de Ricardo, envenenada por las mentiras de su familia, esta no era la respuesta de una esposa amorosa que elegía la vida de su hijo durante un parto difícil. Esto era la confirmación de sus peores miedos, que ella nunca lo había amado de verdad, que el bebé no era suyo, que todo lo hermoso en su vida había sido un elaborado engaño. Ella eligió, dijo sin emoción, mostrándole el mensaje a Elena y Silvia. «Oh, cariño», dijo Elena, su voz llena de falsa simpatía. «Lo siento mucho, pero al menos ahora sabes la verdad». Ricardo se puso de pie abruptamente, su rostro una máscara de fría furia. «Necesito aire. Necesito pensar». «Por supuesto, hijo. Tómate todo el tiempo que necesites. Silvia y yo nos encargaremos de todo». Mientras Ricardo salía a la noche de enero, su corazón destrozado sin posibilidad de reparación. Elena y Silvia intercambiaron miradas triunfantes. Su plan había funcionado a la perfección. Habían aislado a Ricardo durante el momento más vulnerable de su esposa. Le habían alimentado con mentiras disfrazadas de pruebas y habían manipulado su amor para que fuera una traición devastadora. Mientras tanto, a 50 kilómetros de distancia, en el Hospital Monte Sinaí, Gabriela dio a luz a Santiago Ricardo Vidal completamente sola, excepto por el amoroso apoyo de Mónica. Cuando el médico colocó a su hijo en sus brazos, a las 11:47 p.m., un bebé perfecto con el cabello oscuro y la mandíbula fuerte de Ricardo, Gabriela lloró de alegría y desamor. «Es hermoso», susurró Mónica, con lágrimas en los ojos. «Se parece exactamente a Ricardo». «¿Dónde está Ricardo?», preguntó Gabriela a través de su agotamiento. «¿Por qué no ha venido?». Mónica le mostró el devastador mensaje de texto de nuevo, y el corazón de Gabriela se rompió de nuevo. Su marido, el hombre que le había prometido amarla para siempre, la había abandonado a ella y a su hijo durante el momento más importante de sus vidas. «No lo entiendo», susurró Gabriela, sosteniendo al bebé Santiago cerca de su pecho. «Pensé que nos amaba, pero a medida que la red de mentiras de Elena se estrechaba alrededor del corazón roto de Ricardo, la verdadera tragedia apenas comenzaba. Porque a veces las traiciones más crueles provienen de aquellos que dicen amarnos más». 6 meses después de destruir su matrimonio con un solo mensaje de texto en octubre, Ricardo Vidal se sentó en su ático en abril como un fantasma que perseguía su propia vida, rodeado de todo lo que una vez le había traído alegría, y ahora solo le recordaba su devastadora pérdida. El hombre que una vez había llenado su casa de risas y amor se había ido, reemplazado por un cascarón vacío que trabajaba 18 horas al día para evitar pensar y bebía whisky caro para evitar sentir. Cada superficie que una vez había albergado las fotografías de Gabriela ahora estaba vacía. Cada habitación que había resonado con su tarareo ahora estaba en silencio como una tumba. Tomás, el leal sirviente que había trabajado para la familia Vidal durante 23 años, observaba el declive de su joven amo con una alarma creciente.
Ricardo apenas comía. Nunca sonreía y solo hablaba cuando los negocios lo exigían. El hombre vibrante y apasionado que se había enamorado de una camarera de cafetería había desaparecido, dejando atrás a alguien que Tomás apenas reconocía. «Amo Ricardo», dijo Tomás con cuidado una gris mañana de noviembre, mientras encontraba a Ricardo mirando por los ventanales del ático al Parque del Retiro, con un vaso de whisky en la mano, a pesar de la hora temprana. Tal vez debería considerar tomar unas vacaciones. Un tiempo fuera podría ayudar. ¿Ayudar con qué? La voz de Ricardo era plana, sin emociones. ¿Ayudarme a olvidar que la mujer que amaba más que a la vida misma me estaba usando? ¿Ayudarme a olvidar que fui lo suficientemente estúpido como para creer en cuentos de hadas? Tomás había servido a la familia Vidal el tiempo suficiente para reconocer los signos de manipulación de Elena, pero nunca la había visto trabajar de forma tan minuciosa o devastadora. «Señor, si me permite». «No lo permite». Ricardo lo interrumpió fríamente. «Solo tráigame mi café y déjeme en paz». Fue durante este período oscuro que Elena comenzó su campaña para remodelar el futuro de Ricardo de acuerdo con su propio diseño. Visitaba el ático regularmente, supuestamente para comprobar el bienestar de su hijo, pero en realidad para presentar sistemáticamente a Sofía López en su vida rota. «Ricardo, cariño, no puedes llorar para siempre», dijo Elena durante una de esas visitas, sentándose en la silla, donde Gabriela solía leerle. «La vida debe continuar, y el negocio familiar necesita tu total atención». «Estoy trabajando», respondió Ricardo mecánicamente. «Los informes trimestrales muestran...». «No estoy hablando de negocios, hijo. Estoy hablando de tu vida personal, de seguir adelante y encontrar la felicidad de nuevo». La risa de Ricardo fue amarga. «Felicidad. Tuve felicidad, madre. Lo tuve todo, y lo tiré a la basura». «No tiraste nada a la basura», dijo Elena con firmeza. «Descubriste la verdad y tomaste la decisión correcta. Dolorosa, sí, pero necesaria. La decisión correcta». Ricardo se giró para mirar a su madre, sus ojos vacíos. La decisión correcta habría sido creer en mi esposa en lugar de escuchar mentiras. La expresión de Elena se agudizó peligrosamente. No eran mentiras, Ricardo. La evidencia era clara. La prueba de ADN podría haber sido fabricada, terminó Ricardo. Las palabras que había tenido miedo de pensar finalmente se escaparon. «No seas ridículo. ¿Por qué íbamos a fabricar pruebas contra alguien a quien queríamos aceptar en la familia?» La pregunta flotó en el aire, y Ricardo no pudo encontrar una respuesta que tuviera sentido. Su dolor era demasiado abrumador, su culpa demasiado aplastante para pensar con claridad sobre las motivaciones de su familia. 2 semanas después, Elena orquestó el primer encuentro casual de Sofía con Ricardo. Arregló para que se encontraran en una cena de negocios, sabiendo que Ricardo no podía negarse sin parecer poco profesional. Sofía López era innegablemente impresionante. Alta, rubia, perfectamente arreglada y sofisticada, de una manera que le recordaba dolorosamente a Ricardo, a las mujeres con las que había salido antes de Gabriela. Habló con conocimiento sobre las tendencias del mercado, compartió conexiones con sus socios de negocios y se movió por la élite social como si hubiera nacido para ello. «Ricardo Vidal», dijo, extendiendo una mano bien cuidada cuando Elena los presentó. «He oído mucho sobre ti. Lamento tus recientes dificultades». «Gracias», respondió Ricardo automáticamente,
su entrenamiento social superando su insensibilidad emocional. Tal vez podríamos almorzar alguna vez. Estoy trabajando en una iniciativa de caridad que podría beneficiarse de tu experiencia. Ricardo se encontró aceptando, aunque no sentía nada, ni atracción, ni interés, ni chispa de ningún tipo. Sofía era todo lo que su familia siempre había querido para él, y todo lo que lo dejaba completamente frío. Su primer almuerzo llevó a un segundo, luego a un tercero. Sofía era una compañía agradable, inteligente, educada, apropiada en todos los sentidos. Nunca exigió una inversión emocional. Nunca buscó la intimidad. Nunca lo desafió a ser más de lo que era. Después de la intensidad de su relación con Gabriela, la distancia emocional de Sofía fue casi un alivio. «Es perfecta para ti», observó Elena durante una de sus visitas, mirando por los ventanales del ático mientras Ricardo y Sofía caminaban juntos por el Parque del Retiro. Estable, adecuada, de buena familia, todo lo que una esposa Vidal debería ser. «No estoy buscando una esposa», respondió Ricardo sin rodeos. «Tal vez no ahora, pero el tiempo cura todas las heridas. Sofía es paciente. Entiende por lo que estás pasando». Lo que Ricardo no sabía era que Sofía no entendía nada excepto el tamaño de su cuenta bancaria y el prestigio de su nombre. Había sido cuidadosamente seleccionada y entrenada por Elena, preparada para ser el reemplazo perfecto para el amor inconveniente que temporalmente había descarrilado la trayectoria de vida adecuada de Ricardo. Mientras tanto, Tomás había comenzado a notar inconsistencias inquietantes en la historia que le habían contado sobre la traición de Gabriela. Trabajando en el fondo de la casa de la familia Vidal, había escuchado conversaciones susurradas entre Elena y Silvia que le helaron la sangre. Una noche, mientras limpiaba el estudio de Ricardo, Tomás descubrió un recibo que se había caído detrás del escritorio, pago a un servicio de edición de fotos por manipulación avanzada de imágenes. La fecha era solo 2 días antes del parto de Gabriela. «Manipulación de fotos», murmuró Tomás para sí mismo. Su corazón se hundió mientras las piezas de un horrible rompecabezas comenzaban a encajar. Durante las siguientes semanas, Tomás reunió pruebas cuidadosamente mientras mantenía su fachada de sirviente obediente. Encontró registros de pagos a un hombre que coincidía con la descripción de Ricardo Mendoza. No por un romance, sino por trabajo de diseño gráfico en documentos médicos falsos. Descubrió la correspondencia por correo electrónico entre Elena y un investigador privado, discutiendo cómo crear pruebas convincentes de adulterio. La verdad golpeó a Tomás como un golpe físico. La familia de su amo había orquestado la completa destrucción del matrimonio de Ricardo a través de un elaborado engaño. Habían manipulado fotos, falsificado resultados de ADN y programado su revelación para que coincidiera con el parto de Gabriela, para una máxima devastación emocional. Pero Tomás era un hombre cuidadoso, que había sobrevivido décadas en el servicio, eligiendo sus momentos sabiamente. Necesitaba más pruebas antes de poder acercarse a Ricardo, con acusaciones contra su propia familia. La Navidad llegó como un funeral. Ricardo siguió los movimientos de las celebraciones navideñas con Sofía y su familia, pero Tomás pudo ver el vacío en los ojos de su amo. Durante la cena de Navidad, mientras Sofía se reía de las bromas de Silvia y elogiaba la decoración de Elena, Tomás observó a Ricardo mirar su plato intacto y supo que su amo estaba pensando en otra Navidad, una que debería haber pasado con Gabriela y su bebé. «Un brindis», anunció Elena,
levantando su copa de champán. Por los nuevos comienzos y por dejar atrás los errores del pasado. Por el futuro, agregó Sofía dulcemente. Su mano encontró la de Ricardo en la mesa. Ricardo levantó su copa mecánicamente, pero Tomás no vio esperanza en sus ojos, solo resignación a una vida sin el amor que una vez lo había hecho verdaderamente vivo. Esa noche, mientras Tomás limpiaba después de la sombría celebración, tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía ver a su amo destruirse a sí mismo por mentiras por más tiempo. Había llegado el momento de revelar la verdad, sin importar las consecuencias que pudiera traer. «Amo Ricardo», dijo Tomás en voz baja, mientras Ricardo se sentaba solo en su estudio, mirando una foto familiar que ya no incluía los rostros que más le importaban. «¿Qué pasa, Tomás? Hay algo que necesita saber sobre su esposa, señor, sobre lo que realmente sucedió el día que nació su hijo». La cabeza de Ricardo se levantó de golpe, sus ojos de repente afilados con una atención peligrosa. ¿Qué dijo? Su esposa, señor, la señora Gabriela, nunca lo traicionó. Pero, ¿creería Ricardo la verdad después de 6 meses de vivir con mentiras? ¿Y podría Tomás probar el engaño antes de que fuera demasiado tarde para salvar el amor que Elena había destruido tan cruelmente? El momento en que Tomás dijo esas 7 palabras, ella nunca lo traicionó. El mundo cuidadosamente construido de dolor y mentiras de Ricardo comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes en un huracán, y por primera vez en 6 meses, su corazón muerto se agitó con algo que se sentía peligrosamente cerca de la esperanza. ¿Qué acaba de decir? La voz de Ricardo era apenas un susurro, pero llevaba el peso de 6 meses de agonía y autodestrucción. Se sentó desplomado en su sillón de cuero, una botella de whisky a medio terminar sobre el escritorio a su lado, pareciendo un hombre que había olvidado lo que era dormir. Tomás se acercó. Sus manos curtidas temblaban mientras sacaba una gruesa carpeta de manila de debajo de su chaqueta. En 23 años de servicio a la familia Vidal, nunca había sentido que su corazón latiera con tanta determinación nerviosa. «Amo Ricardo. He estado observando, escuchando, reuniendo pruebas durante meses. Su familia le mintió. Todo lo que le mostraron sobre la señora Gabriela fue fabricado». «Salga», dijo Ricardo automáticamente. Sus mecanismos de defensa entraron en acción, incluso cuando su pulso se aceleró. «Salga antes de que lo despida y lo haga arrestar por calumnia». «He servido a su familia durante 23 años», respondió Tomás con firmeza, su voz ganando fuerza con cada palabra. «He guardado sus secretos, limpiado sus desastres. Me he quedado callado sobre manipulaciones y crueldades que lo sorprenderían incluso a usted. Pero no puedo verlos destruir a una mujer inocente y a su hijo. No puedo verlo destruirse a usted mismo por mentiras por más tiempo». Las manos de Ricardo temblaron mientras miraba la carpeta, dividido entre la esperanza y el terror. 6 meses creyendo que su esposa lo había traicionado. 6 meses viviendo con la agonía de pensar que el hijo que había anhelado no era suyo. ¿Y si todo es falso? Pero, ¿y si Tomás estaba mintiendo? ¿Y si esto era otra capa de engaño diseñada para torturarlo aún más? Si me está mintiendo, la voz de Ricardo se quebró de emoción. Si esto es un juego enfermo. No estoy mintiendo, señor. Mire las pruebas usted mismo. Vea lo que le hicieron a usted, a la señora Gabriela, a su hijo. Tomás abrió la carpeta con cuidado reverente, revelando los frutos de meses de cuidadosa y peligrosa investigación.
El primer documento era un recibo de Advanced Photo Imaging, con fecha del 10 de enero, 2 días antes del parto de Gabriela, pago por una extensa manipulación digital de múltiples fotografías. La respiración de Ricardo se detuvo en su garganta al leer los servicios detallados. Inserción de sujeto en imágenes existentes, mejora de rasgos faciales para credibilidad, ajuste de fondo, corrección de sombras. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Esto es la prueba de que las fotos de la señora Gabriela con ese hombre fueron completamente fabricadas, terminó Tomás suavemente. Pero hay mucho más, señor. El siguiente documento hizo que la sangre de Ricardo se congelara. Los registros bancarios mostraban pagos por un total de 50.000 euros a Ricardo Mendoza. No por un romance, sino por consultoría de diseño gráfico y servicios de creación de documentos. Los registros telefónicos demostraron que nunca se había reunido con Gabriela. Ni siquiera había hablado con ella. Era un diseñador gráfico independiente a quien le habían pagado para crear documentos médicos falsos. La prueba de ADN fue completamente fabricada, explicó Tomás, su voz pesada con el peso de la verdad. El verdadero ADN de su hijo nunca fue analizado. Crearon un informe médico completamente falso usando una plantilla comprada en línea. Ricardo se hundió más en su silla, su rostro blanco de conmoción a medida que la magnitud del engaño de su familia se hizo clara. ¿Por qué?, susurró, la palabra apenas audible. ¿Por qué me harían esto? A nosotros. Porque la señora Gabriela lo hizo feliz de una manera que los aterrorizó, dijo Tomás simplemente. Porque ella lo amaba por usted, no por su dinero o estatus. Porque ella lo habría protegido de su manipulación por el resto de su vida. Con manos temblorosas, Ricardo examinó cada pieza de evidencia mientras Tomás la presentaba como un fiscal, presentando un caso. Conversaciones grabadas entre Elena y Silvia, discutiendo su plan perfecto, obtenidas cuando Tomás había escondido dispositivos de grabación en el estudio. Capturas de pantalla de correos electrónicos entre Elena y el investigador privado, detallando exactamente cómo crear pruebas convincentes de adulterio. Recibos de números de teléfono falsos, pagos a actores contratados para hacerse pasar por profesionales médicos, incluso recibos del entrenador de actuación de Elena, que la había ayudado a perfeccionar el ataque al corazón falso. Escuche esto, dijo Tomás, presionando reproducir en un pequeño dispositivo de grabación. La voz de Elena llenó el estudio, clara e inconfundible. El momento tiene que ser perfecto, Silvia. Le mostraremos las pruebas mientras ella está de parto, cuando él está más emocional y vulnerable. Nunca pensará con suficiente claridad como para cuestionar las pruebas. La risa de Silvia fue como el hielo, y si no lo cree, lo hará. La voz de Elena era fría con certeza. Los hombres siempre creen lo peor cuando su orgullo se ve amenazado, y Ricardo siempre ha sido demasiado confiado para su propio bien. El rostro de Ricardo pasó por una docena de emociones mientras escuchaba a su propia familia reírse de la destrucción de su matrimonio. La conmoción dio paso a la comprensión a la rabia, y la rabia a un dolor tan profundo que amenazó con destrozarlo. ¿El ataque al corazón?, preguntó Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. Completamente montado, confirmó Tomás. La señora Elena tomó clases de actuación en la universidad y ha estado practicando esa actuación durante semanas. Lo necesitaba lejos del hospital durante el parto, para que la señora Gabriela estuviera sola
y vulnerable cuando recibiera su mensaje. «Mi hijo», susurró Ricardo. Su voz se quebró por completo. «Mi hijo nació mientras yo estaba aquí creyendo mentiras sobre su madre». Tomás sacó su teléfono con dedos temblorosos. «Un hermoso bebé, señor. Nació sano, pesó 3 kilos, a las 11:47 p.m. del 12 de enero. Tiene sus ojos, su barbilla terca y los hoyuelos de su madre». La foto en la pantalla de Tomás mostraba a un bebé perfecto con rasgos inconfundibles de los Vidal, cabello oscuro, mandíbula fuerte y ojos que definitivamente eran los de Ricardo. Pero lo que destrozó a Ricardo por completo fue la siguiente foto. Gabriela en la cama del hospital, agotada pero radiante, sosteniendo a su hijo con lágrimas en el rostro mientras miraba su teléfono, sin duda leyendo el cruel mensaje de texto de Ricardo. «Estaba sola», dijo Ricardo, su voz vacía de horror. «Dio a luz a nuestro hijo completamente sola, mientras yo estaba aquí revolcándome en el dolor fabricado por las mentiras». «No completamente sola, señor. Su hermana Mónica estaba con ella. Pero ella seguía preguntando por usted hasta el momento en que nació el pequeño Santiago. Incluso después de su mensaje de texto, ella seguía diciendo: «Papá vendrá. Papá nos ama». Ricardo enterró su rostro entre las manos, mientras el peso total de su traición se estrellaba contra él como un maremoto. Mientras su esposa estaba dando a luz a su hijo, asustada, desconsolada, abandonada, él se había estado revolcando en un dolor fabricado por las mentiras que su propia familia le había alimentado como veneno. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó entre sus lágrimas, su voz ahogada por sus manos. «¿Dónde están?» «En Cancún, señor. La señora Gabriela se mudó allí hace 4 meses cuando el pequeño Santiago tenía 2 meses. Está enseñando en la escuela primaria de Cancún, criando a su hijo como madre soltera». «Cancún», repitió Ricardo. Su corazón se rompió de nuevo ante la idea de que su esposa huyera a otro país para escapar del dolor que él había causado. «Se llevó a nuestro hijo y se fue del país por lo que le hice. Señor, si me permite». Tomás dudó. Luego continuó: «Me he mantenido en contacto con la hermana de la señora Gabriela, Mónica. Ella me envía fotos a veces, actualizaciones sobre el pequeño Santiago. Su hijo es hermoso, sano y feliz. La señora Gabriela ha construido una buena vida para ambos, a pesar de todo». Tomás se desplazó por su teléfono, mostrándole a Ricardo fotografías recientes que Mónica había enviado. Las imágenes mostraban a un niño pequeño, con rizos oscuros y ojos familiares, riéndose mientras jugaba en una playa, con las olas lamiendo sus pequeños pies. A su lado se sentaba Gabriela, más madura y más seria de lo que Ricardo recordaba, pero aún irradiando la calidez que había capturado su corazón por primera vez. Llevaba un sencillo vestido de verano y estaba construyendo castillos de arena con su hijo. Su rostro tranquilo a pesar de la tristeza que persistía en sus ojos. «Santiago», respiró Ricardo, tocando la pantalla con dedos reverentes, trazando el rostro de su hijo. «Se llama Santiago. Santiago Ricardo Vidal», confirmó Tomás, su voz suave. «Ella le dio su nombre completo, señor. Incluso después de todo, incluso después de su mensaje de texto, ella le dio su nombre». Ricardo miró la foto de su hijo, y sintió que algo se despertaba en su pecho, que había estado muerto durante meses. Amor, arrepentimiento, esperanza desesperada
y una vergüenza abrumadora lucharon en su corazón al darse cuenta de lo que había perdido a través de la manipulación de su familia y su propio devastador fracaso para confiar. «Mírelo», susurró Ricardo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras estudiaba cada detalle de los rasgos de su hijo. «Tiene mi nariz y la sonrisa de Gabriela». «Dios, Tomás, ¿qué he hecho?» «Usted fue engañado por personas que deberían haber protegido su felicidad», dijo Tomás con firmeza. «Esto no es culpa suya, señor. Esto es culpa de ellos». «No», dijo Ricardo, poniéndose de pie abruptamente con más propósito del que había mostrado en meses. «Yo elegí creer lo peor sobre mi esposa, en lugar de confiar en el amor que compartíamos. Yo elegí enviar ese mensaje de texto. Yo elegí abandonarlos cuando más me necesitaban». «¿Qué va a hacer ahora, señor?» Ricardo ya se estaba moviendo hacia su dormitorio. Su mente se aclaró por primera vez en medio año. «Tengo que ir a verlos. Tengo que decirle a Gabriela la verdad, mostrarle estas pruebas, disculparme por destruir a nuestra familia con mi debilidad». «Señor», dijo Tomás con cuidado siguiéndolo, «la señora Gabriela ha construido una nueva vida. Puede que no le dé la bienvenida. El dolor que le causó la cambió». «No me importa si nunca me perdona», respondió Ricardo, su voz más fuerte de lo que había sido en meses, mientras sacaba su maleta y comenzaba a meter ropa en ella con energía frenética. «Necesito que sepa que nunca dejé de amarla, que si hubiera sabido la verdad, nada en este mundo me habría mantenido lejos de ella cuando nació nuestro hijo». «¿Y qué hay de la señorita Sofía?», preguntó Tomás en voz baja. Ricardo dejó de empacar y pareció confundido por un momento, como si hubiera olvidado por completo que Sofía existía. ¿Sofía? Nunca hubo nada real con Sofía. Ella era solo un reemplazo, una forma de evitar lidiar con lo que había perdido, una forma de fingir que podía amar a otra persona cuando mi corazón le pertenecía por completo a Gabriela. ¿Y su madre? ¿Su hermana? El rostro de Ricardo se endureció con una ira que Tomás nunca antes había visto, fría y mortal, y absolutamente furiosa. «Mi madre y mi hermana destruyeron mi familia con mentiras elaboradas. Me costaron a la única mujer que he amado de verdad, y 6 meses con mi hijo. Me convirtieron en un hombre que abandona a su esposa durante el parto. Me ocuparé de ellas cuando regrese. Si es que regresa, señor. ¿Qué quiere decir?». La expresión de Tomás era grave, cargada con el conocimiento de cuán profundamente la traición de Ricardo había herido a Gabriela. La señora Gabriela lo amaba más que a su propia vida, señor, pero el amor traicionado puede convertirse en algo completamente diferente. Puede que no quiera verlo. Puede que no vuelva a confiar en usted nunca más. Y puede que no quiera que el pequeño Santiago conozca a un padre que lo abandonó al nacer. Ricardo absorbió esta posibilidad como un golpe físico, pero su resolución no vaciló. Sus manos continuaron empacando con una eficiencia desesperada. «Entonces pasaré el resto de mi vida demostrando que soy digno de una segunda oportunidad. Acamparé frente a su puerta, le escribiré cartas todos los días. Haré lo que sea necesario para mostrarle que mi amor era real, incluso si mi confianza fue destrozada por las mentiras. Señor, puede que ella haya seguido adelante. Puede que haya encontrado a otra persona a quien amar». El pensamiento golpeó a Ricardo como un cuchillo en el pecho, pero se obligó a considerarlo. «Entonces seré feliz por su felicidad, incluso si eso me destruye. Pero ella necesita saber la verdad. Tomás, necesita saber que no elegí creer que fue infiel. Fui manipulado para hacerlo por las personas en las que más confiaba.
En 2 horas, Ricardo estaba en su jet privado, volando por la noche hacia Cancún, con nada más que la carpeta de pruebas de Tomás y un corazón lleno de esperanza desesperada. Pero a medida que el avión despegaba de Madrid, todo el peso de lo que estaba a punto de enfrentar comenzó a caer sobre él como una carga abrumadora. Sacó su teléfono y miró las fotos que Tomás le había mostrado de su hijo. Santiago Ricardo Vidal, de 6 meses, con los ojos de su padre y la sonrisa radiante de su madre. 6 meses de vida que Ricardo se había perdido porque había elegido creer mentiras en lugar de amar. ¿Qué clase de hombre abandona a su esposa durante el parto?, se preguntó en voz alta en la cabina vacía, su voz resonando en los asientos de cuero. ¿Qué clase de padre se pierde los primeros 6 meses de vida de su hijo porque fue demasiado débil para confiar? El vuelo a Cancún tardaría 4 horas. 4 horas para que Ricardo planeara lo que le diría a la mujer, cuyo corazón había destrozado con un solo mensaje de texto. ¿Cómo te disculpas por creerle a tu familia en lugar de a tu esposa? ¿Cómo explicas 6 meses de silencio a una mujer que dio a luz sola? Abrió la carpeta de Tomás de nuevo, estudiando cada pieza de evidencia que probaba el elaborado engaño de su familia. Las conversaciones grabadas eran las más perjudiciales. Escuchar a su madre y a su hermana reírse de manipularlo para que destruyera su propia felicidad lo llenó de una rabia tan pura que amenazó con consumirlo. Pero debajo de la rabia había algo aún más poderoso. Amor. Amor por Gabriela, que nunca había muerto a pesar de 6 meses de intentar enterrarlo. Amor por el hijo que nunca había conocido, pero que ya adoraba más allá de la razón. Amor que era lo suficientemente fuerte como para cruzar océanos y suplicar perdón por lo imperdonable. A medida que el avión descendía hacia Cancún al amanecer, Ricardo hizo planes que iban mucho más allá de una simple reunión. Se quedaría en Cancún todo el tiempo que fuera necesario. Le demostraría a Gabriela que su amor era real, que su traición había sido manipulación, no una elección. Se ganaría el derecho de ser el padre de Santiago, incluso si le tomaba años. «Voy a casa», susurró a las fotos de su familia. Papá por fin va a casa. Pero la advertencia de Tomás resonó en su mente. Algunas heridas cortan tan profundo que ni siquiera la verdad podría ser suficiente para curarlas. ¿Y si Gabriela había aprendido a vivir sin él? ¿Y si había encontrado a otra persona a quien amar? ¿Y si se negaba a dejar que él se acercara a su hijo? El avión comenzó su descenso hacia Cancún, mientras amanecía sobre el Caribe, pintando el cielo en tonos de esperanza y redención. Ricardo se aferró a la carpeta de pruebas y se preparó para luchar por el perdón de su familia. De vuelta en Madrid, Elena descubrió la desaparición de su hijo y estalló en una rabia que aterrorizó incluso a Silvia. «Encuéntrenlos», le gritó a su teléfono. «Encuéntrenlos y detengan este reencuentro antes de que destruya todo por lo que hemos trabajado». Pero era demasiado tarde. Ricardo Vidal ya estaba en suelo mexicano, respirando el mismo aire que su esposa y su hijo por primera vez en 6 meses. Y nada de lo que su familia pudiera hacer lo detendría de luchar por el amor que había tirado tan tontamente. Mientras el taxi de Ricardo se abría camino por las coloridas calles de Cancún, hacia la dirección que Tomás le había dado, sus manos temblaban de anticipación y terror. Porque en unas pocas horas se encontraría cara a cara con la mujer que había traicionado y con el hijo que había abandonado, y descubriría si el amor
podía realmente conquistar las heridas más profundas del corazón.